Vía Pública. El mensaje, digo yo, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Qué días noticiosos, por Dios. Esta no es la excepción. Después de una extensa y tensa jornada, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana definió su postura por el apruebo. Algo que nadie podrá decir que es novedad. Esto de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Fueron más de 5 horas de debate, posturas divididas en la que la Falange Nacional, bueno, así se llamaba en el origen, hoy día es Democracia Cristiana, desde la década de los 50, intentaba definir su inclinación institucional respecto a la propuesta de la nueva Constitución. Finalmente, los resultados fueron que, con un 83,74% de participación, la opción apruebo se impuso con un 63%, un 63,54% para ser más exacto de las preferencias, con 216 votos, esto es la Junta Nacional, no todos los militantes. En tanto, la opción rechazo, de esa misma instancia, alcanzó el 36,47%, con 124 preferencias. De esta forma, la ADC zanja a 2 meses del plebiscito su postura institucional. Pero hay más. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la libertad de expresión o con la libertad de conciencia? ¿Pueden participar algunos militantes o dirigentes que están por el rechazo en la campaña? ¿Qué les puede pasar? Es parte de lo que queda dando vueltas si uno lee el voto político. Se habla de libertad de conciencia como mucho, pero eso para algunos se lee como en la urna. Alguien que está por el rechazo, como la senadora Rincón, por ejemplo, podría hacerlo. Más allá, ¿qué puede pasar? Pero vamos con Flavia Cordela, quien tiene más detalles. Flavia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Finalmente, después de varias horas de reunión telemática, la Democracia Cristiana llamará a votar apruebo el próximo 4 de septiembre. Una jornada bastante intensa para los militantes, porque ya en las horas previas varios de ellos habían dicho que se inclinarían por la opción rechazo y le pedían a la colectividad que determinara que tanto la opción apruebo como la rechazo eran válidas. Sin embargo, finalmente se dieron a conocer los porcentajes tras esta Junta Nacional y un 63% optó para que la colectividad haga un llamado al apruebo el próximo 4 de septiembre. El llamado que hicieron desde la mesa del partido es a aquellos que van por el rechazo a cuadrarse con la decisión institucional. Pasemos a escuchar esas declaraciones. El Partido Demócrata Cristiano ha tomado una decisión y esa decisión es aprobar la propuesta de nueva Constitución. Queremos hacer un llamado a todos los camaradas, a todos los demócratas cristianos, a sumarse a esta tarea. Respetamos, valoramos todas las opiniones. Todos los camaradas se han planteado de una forma legítima, respetuosa, buscando sin lugar a duda lo mejor para el país. Declaraciones del alcalde del PIN, presidente de la colectividad, donde finalmente confirma que la Democracia Cristiana irá por el apruebo el próximo 4 de septiembre. Una jornada, ya les íbamos comentando, que no ha estado exenta de polémicas, porque algunos en la Democracia Cristiana hablaron de que esta junta estaba viciada. Aseguraron también en parte de la reunión que fue de forma telemática, que no se les dio, por ejemplo, el tiempo a todos para poder exponer. Finalmente, la Democracia Cristiana va a ser parte del apruebo y así también lo establecieron en un voto político, asegurando que desean cambiar la Constitución, que claro, hay que hacerle mejoras, pero que esta que se presentó es mejor que la anterior. Bien, Flavia, muchísimas gracias. Y como en todas partes se están cociendo habas, unas más, otras menos, pero en el Partido Socialista también hay temas que conversar. Y qué mejor que tener aquí a la líder del partido, a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, buenas noches y gracias por estar aquí. Hola. De vuelta en Chile. Porque estuvo con la presidenta Bachelet en Ginebra, por lo que nos enteramos hoy día. Estuve unos 3 días, aproveché de pasar a ver a la presidenta a Ginebra y estuve en España, en Francia, hablando con los partidos amigos, también para impulsar las relaciones internacionales del Partido Socialista.
con miras no solo a la contingencia, digamos, a la prueba, sino que en lo que significa la preparación de los cuadros de las juventudes. ¿Viene ella o va a intervenir de aquí al 4 de septiembre nuevamente o con la expresión de apruebo que ella hizo es todo? Ella está muy comprometida con el proceso, sin duda. Todos sabemos del compromiso que tiene con el cambio constituyente desde su gobierno, bueno, y los socialistas y las socialistas desde mucho antes, hace 50 años que estamos pidiendo una nueva constitución para Chile. En el proceso del año 1980 nos opusimos como socialistas a una constitución que no tuvo debate democrático, que no tuvo registros electorales, que no tuvo difusión ni capacidad de discusión. Por lo tanto, la presidenta... Ni transparencia en el día que se votó. También. Entonces, creemos que, bueno, y la presidenta obviamente está muy pendiente de lo que significa hoy día este cambio en Chile. Cuando digo que en todas partes se cuecen habas, porque claro, el Partido Demócrata Cristiano es más 60-40, o las cifras exactas las acabo de decir, no las recuerdo exactamente, pero está bastante más dividido y más tenso. Ya hay militantes que abiertamente, senadores, autoridades, expresidentes de partido, que son abiertamente por el rechazo. Entonces ahí administrar esa diferencia de aquí a septiembre va a ser complejo. Ustedes tienen algunas diferencias, de las cuales me gustaría conversar con usted. Una, por ejemplo, creo que la más sencilla quizás, entiendo que van a ser franja televisiva separado de Prueba de Dignidad al Partido Socialista. ¿Es así y por qué? Yo quiero primero felicitar, Matías, a la Democracia Cristiana porque ha tenido un debate largo. Según se ha comunicado, yo alcancé a felicitar a Felipe Del Pin antes de entrar acá. Me parece que han adoptado la decisión que todos esperábamos, en concordancia a lo que ha sido la historia de la democracia cristiana y particularmente la figura del presidente Frei Montalva. Así es que contentos de poder también trabajar, si es que la democracia cristiana lo quiere, conjuntamente con todos los demás partidos que vamos a apoyar la opción del apruebo y los movimientos sociales y organizaciones de base. Respecto de lo que tú me consultas, yo vengo de una reunión que acaba de terminar, de hecho salí corriendo para acá para alcanzar a llegar, para coordinar todo lo que es la campaña. Estas reuniones las hacemos semanalmente con todos los partidos de gobierno, nos tocó hoy día en nuestro partido recibirlos y tomamos un acuerdo que yo creo que es bastante importante, que es tener una mesa de coordinación permanente política. Más allá de la franja, más allá de la campaña, es tener una coordinación política permanente. ¿Quiere decir campaña única? Campaña unitaria, no única. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la unidad es en la diversidad. Ya nosotros somos partidos distintos, somos dos coaliciones distintas y por lo tanto tenemos electorados distintos. Tenemos que hablarle a toda la variedad de chilenos y chilenas y darle a conocer de acuerdo a lo que son nuestra doctrina particular de cada partido, de cada movimiento, también hablarles. Ahora, eso requiere en la unidad una coordinación permanente, una secretaría ejecutiva que acordamos tener a partir de ahora, y trabajar territorialmente también con mucha coordinación. Ya, está bien. Ahora, vamos al tema, al bife, diría algún argentino. Vamos al bife, que es lo central, que es la carta del presidente Ricardo Lagos respecto a este tema, que es difícil leerla, y cada persona puede tener su lectura, pero hay algo que es inequívoco. Que el presidente Lagos no haya dicho que vota a apruebo es un hecho político. ¿Lo comparte y cómo lo tomó el Partido Socialista? Bueno, el diputado Naranjo la leyó y dice que inequívocamente el presidente Lagos llama a votar por el apruebo. Así que... entonces nos quedamos con la versión del diputado Naranjo. Claro, por eso bien, tienes razón. ¿Para qué más? Tienes razón que cada uno puede leer lo que quiera. Ahora, yo creo que el presidente Lagos señala en su carta varias reformas que habría que realizar y que a nuestro juicio son mucho más fáciles de implementar desde una nueva constitución, porque la constitución de 1980 ya está superada. ¿Y por qué Lagos no comparte ese juicio que tiene usted? Bueno, yo no puedo pretender que él comparta mi juicio. Yo lo que digo políticamente y desde el Partido Socialista es que a nosotros nos habría gustado evidentemente que él tomara una posición clara respecto del apruebo, considerando que la Constitución de 1980, que él reformó sustantivamente, sacando el poder militar paralelo, haciéndole profundas modificaciones, de todas maneras quedó ahí. No se pudo seguir modificando, teníamos a la derecha que nunca quiso
cambiar los quórum, que nunca quiso alterar sustancialmente otras instituciones que finalmente terminaron anquilosando esta Constitución. Por lo tanto, con un modelo de Constitución que propone un modelo de Estado distinto, pasar del Estado subsidiario a un Estado democrático de derechos, para nosotros es fundamental. Y desde ahí es mucho más fácil avanzar, la misma democracia cristiana lo ha dicho, avanzar para aprobar. Muchos socialistas acusan un golpe duro por ser quien es, porque Ricardo Lagos Escobar no es cualquier persona para el Partido Socialista. Pero yo creo que para Chile, en general, para Chile, no solo para el Partido Socialista, sí, pero en particular, él es un referente. Fue el primer presidente socialista en volver después del golpe de Estado 73, muy simbólico. Pero para muchos, y usted que me imagino que está a cargo del partido, mide la temperatura, los ánimos, los estados de ánimo. ¿Cómo fue recibir esa carta del presidente Lagos para la militancia? Yo creo que hubo decepción de parte de nuestra militancia. ¿Se equivocó Lagos? ¿Usted comparte el juicio con Camilo Escalona? No voy a decir que se equivocó. Yo creo que él razonó, estudió la Constitución. A mí me habría gustado, y a los socialistas también, que él hubiera tomado una posición por el apruebo, pero también entendemos sus razones. También creo que ha sido bastante maltratado muchas veces y uno puede entender que su posición sea la que adoptó. ¿Y usted cree, como dijo Camilo Escalona, que tiene que corregir su postura? Yo no sé si el presidente va a corregir, porque creo que él analizó la Constitución, según lo que yo leí, la analizó y ha llegado a la conclusión que ha manifestado en su carta, que tiene bastantes fundamentos, que uno puede compartir o no, pero es una decisión fundada. Ahora, creo que más que hacer hincapié en las decisiones que puede tomar el presidente Lagos o determinadas personas o personalidades, tenemos que ver cuál es el escenario que se nos presenta de hoy en adelante. Mañana empieza la campaña. Mañana nosotros podemos salir a comunicar las opciones y para nosotros como Partido Socialista lo fundamental es informar a la ciudadanía, que esta Constitución sí sea informada, que la gente adopte una decisión en base a lo que es la Constitución y no a lo que no es, en base a lo que dice y no a lo que dijeron que dice, porque finalmente hoy día hemos tenido todavía mucha tergiversación de la información y la información que vamos a transmitir nosotros va a ser clara, pedagógica, para que la ciudadanía escoja la opción que les parezca informadamente. ¿Usted está por aprobar para mejorar? ¿Aprobar para qué? ¿Cuál es su fundamento? Para mí es redundante el tema de aprobar para mejorar, porque creo que evidentemente si se aprueba esta nueva Constitución no va a cambiar todo de la noche a la mañana. Tenemos que dictar 133 leyes, creo que son en un periodo bastante corto, para poder implementar la Constitución. Por lo tanto, sin esas leyes tampoco hay cambios. También, si hay instituciones que en su momento se estime que no son que no hay un apoyo social, político, de fondo, también se va a poder hacer. Los quórums que estableció hoy día la Constitución permiten hacer esos cambios. No es una Constitución pétrea como la que tenemos hoy día, la de 1980, que realmente sus altos quórums impiden cambios. La política son sueños, es vocación, pero también es realidad. Ustedes, los políticos, se topan día a día con realidades y a veces muy duras, ¿no? Incomprendidos muchas veces. ¿Es realista pensar, dado como están las cosas hoy día, en que se puede improvisar algo el 4 de septiembre en la noche si es que llega a ganar la opción rechazo, que es una opción perfectamente plausible? ¿Es realista políticamente? ¿No será casi irresponsable decir, veámonos el 4, o hay que tener algún texto conversado, incluso con sus adversarios políticos, para que esa noche hacer algo en común como país? Bueno, tenemos que volcarnos a comunicarle a la ciudadanía nuestra posición, transmitir, como dices tú, esto en forma mucho más realista, más apegada a lo que es. Ahora, los escenarios probables y posibles siempre uno los puede tener en mente. Yo creo que también es una responsabilidad de nosotros ponernos en distintos escenarios. No quisiéramos que el día 4 de la noche nos encontráramos con que no tenemos una nueva Constitución para Chile, que es el gran anhelo que percibimos, que percibo, que como socialistas también tenemos.
Pero si eso fuera así y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y hemos comunicado y la verdad es que no se logró, bueno, habrá que tomar otras ¿Pero juntarse opciones. recién desde cero? No, por supuesto que ¿O van a tener conversaciones creo previas? que siempre hay conversaciones. No es que uno quiera que eso ocurra, pero tampoco esto es pura voluntad. Por supuesto que vamos a estar disponibles a tener todas las conversaciones, pero en el marco de que estamos trabajando por el apruebo y que vamos a comunicarle a la ciudadanía para que se adopte esta decisión de la mejor manera, entendiendo lo que significa una nueva constitución para Chile, que es el anhelo que se reflejó en su momento, porque la gente, es cierto que no salió a reclamar una nueva constitución, pero sí salieron a pedir mejores pensiones, pensiones dignas, vivienda, educación, salud, y eso es posible en el marco de una nueva constitución y no de una constitución como la de hoy que mercantiliza los derechos sociales. La última, porque tenemos que ir a un corte. Me acordé por lo de la democracia cristiana que iba a pasar con aquellos militantes o figuras relevantes que van a optar por el rechazo si la desesta por el apruebo. En el caso del Partido Socialista, que tomaron un acuerdo en el Comité Central, ¿qué pasa con los militantes que votan rechazo? Por ejemplo, Óscar Landerreche, que es uno de los relevantes o notorios, habrá más a lo mejor, no lo sé. ¿Qué pasa con los militantes? Hay quienes piden sanciones a los militantes. Hay un Tribunal Supremo en nuestro partido que es autónomo, que yo no puedo dar una opinión que pueda ser... ¿Pero puede actuar de oficio ese consejo o usted tiene que pedirle que vea el caso Landerreche? La militancia puede pedirlo. Pero más allá de eso, creo que el acento, nosotros tenemos 40.000 militantes. Si hay 1, 10 o 20 que salen por otra opción, yo creo que no es lo relevante. Lo importante son las 40.000 personas que vamos a tener en Chile dedicadas a transmitir ¿Qué van a hacer con la excepción? ¿El caso Landerreche qué va a pasar? Si el caso del compañero Landerreche o de otro militante es puesto en conocimiento del Tribunal Supremo, es un órgano autónomo que yo no puedo pronunciarme sobre eso ni debo. Pero sí creo que un partido político tiene directrices, quienes adscribimos voluntariamente a una tienda política debemos cumplir con nuestras obligaciones militantes y una de esas es obedecer a nuestros órganos regulares. En este caso, el Comité Central, que es el órgano que determinó que íbamos por el apruebo. Clarísimo. Paulina Boanoit, presidenta del Partido Socialista, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, buenas noches. Bien. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, darle una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Quedará en la historia hoy. Algunos dirán por tantas cosas. Sí, pero en materia económica, el que el dólar haya sido transado hoy creo que a las 11:37 de la mañana a 1.000 pesos, marca un hito. Después retrocedió, entiendo que cerró a 9.70 y algo. Pero es un hito del cual hay que hacerse cargo, hay que analizarlo, hay que responder preguntas. Y para eso tomamos contacto con un economista, justamente es Juan Ortiz, que es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches. Bueno, Juan, ¿cómo habría que leer esto, más allá de la lectura que hacemos los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Que dirán, en fin, nos suben los productos importados, bueno, hacer más caros las vacaciones, pero esas son decisiones más domésticas y más chicas. Pero las decisiones país, ¿qué pasa con un país que se desvaloriza tanto su moneda? Bueno, aquí hay varios elementos a considerar. Por una parte, tenemos una economía que es estructuralmente más débil después de los eventos de octubre del 2019. Tenemos una economía mucho más, con un menor crecimiento potencial, un menor crecimiento tendencial, por ejemplo, en este caso, y que coyunturalmente se enfrenta a un escenario externo complejo. El tipo de cambio del dólar a nivel multilateral se ha fortalecido, lo cual impacta a las monedas de economías emergentes como Chile. Tenemos un tema del tipo, digamos, en relación con el precio del cobre, que ya cerró en torno a $3,4
y esto obviamente impacta significativamente el tipo de cambio. Por lo tanto, estamos en un escenario externo, de un choque externo, pero que internamente tenemos una economía estructuralmente más débil y también en medio de una alta incertidumbre económica y política producto del proceso constituyente que finalizaría para el 4 de septiembre. Vamos de nuevo a las causas y vamos a ver las causas domésticas que tú acabas de mencionar. Pero, ¿qué pasa en lo concreto? ¿Qué efectos puede traer para que entienda el público general? ¿Qué significa que un país tenga un dólar que está creciendo tanto o una moneda local que se deprecia tanto? ¿En qué se traduce en la realidad? ¿Cuáles son los riesgos? Mira, aquí hay varios canales. Primero, el impacto inflacionario que va a generar esto va a ser significativo. ¿En qué sentido? Que cerca de un 70% de los bienes transables del IPC se ven afectados por el tema del tipo de cambio. Por lo tanto, una mayor depreciación va a hacer que efectivamente la inflación, especialmente en el mes de julio y en el mes de agosto, se ajuste en la alza en medio de un escenario inflacionario que de por sí ya es alto. Es decir, la meta, digamos, la previsión del banco en cuanto a una inflación de 13% para el tercer trimestre, hoy por hoy es mucho más plausible. Por lo tanto, esta mayor inflación lo que va a generar va a ser una mayor caída de los salarios reales, por una parte. Es decir, que la capacidad de compra cada vez sea más baja. Y por otra parte tenemos el impacto en cuanto, por ejemplo, a valores de UF, o en términos de créditos hipotecarios, dividendos, etcétera, y también en relación con todos aquellos de bienes y servicios indexados al IPC. Por lo tanto, este coeficiente de traspaso de la mayor depreciación nos va a impactar a todos a través, principalmente, de una mayor inflación en el mercado local. Ahora, estos efectos inflacionarios son, hasta ahora, salvo que hay un cambio en la Constitución, que puede haber alguna variación, algunos matices, o es la meta base del Banco Central, la estabilidad de precios. Por lo tanto, uno pudiera esperar que el Banco Central, a lo mejor, más que uno podría esperar quizás que el Banco Central interviniera. De hecho, el expresidente del Banco Central, hoy día ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que sería oportuno que el Banco Central compartiera su diagnóstico sobre lo que está ocurriendo, porque se va a afectar a la inflación. El Banco Central lo que más mira es siempre la inflación. ¿Tú crees que debiera intervenir o no? Mira, el escenario para el Banco Central es complejo. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos un escenario externo que nos está gatillando una depreciación fuerte. Es decir, por ejemplo, en el caso de Colombia también hoy llegó a niveles históricamente altos su tipo de cambio, en medio de una caída importante del precio del petróleo Brent, que ya se cotizó a $100. Por lo tanto, hoy por hoy los commodities se están afectando en gran parte por una mayor probabilidad de recesión económica. Por lo tanto, aquí hay elementos externos que están afectando el tipo de cambio. Y en cierto modo lo que indica el ministro de Hacienda es que es importante cuál es la visión del Banco Central. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una depreciación explicada por los fundamentales del tipo de cambio, lo que indica es que el Banco Central no debería intervenir inicialmente. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay otros tipos de elementos que uno podría considerar, toda vez que el tipo de cambio en Chile está muy depreciado respecto a otras monedas. Es decir, algo ocurre en el país de tal forma que cada vez estamos perdiendo más competitividad asociada a un tipo de cambio mucho más depreciado. Y es donde es importante tener en cuenta la visión del Banco Central para que, en cierto modo, informe a la ciudadanía cuál es su visión respecto al tema y si es que va a hacer algún tipo de intervención, como teniendo en cuenta que la última vez que ocurrió fue en noviembre del año 2019, al proceso de octubre, digamos, de ese año, en medio al ese tipo de cambio, en medio de una gran incertidumbre. Entonces quizás el escenario no es exactamente igual el día de hoy, pero sí es importante que el banco dé una posición mucho más clara al respecto y obviamente tiene los instrumentos para hacerlo. Es decir, puede hacer operaciones. Juan, ¿tú compartes lo dicho por el ministro Marcel en que debiera compartir su diagnóstico de manera más clara de lo que está ocurriendo? ¿Tú crees que ha habido una carencia de comunicación de parte del Banco Central? La última información que dieron consejeros del Banco Central fue aproximadamente hace unos 10 días. Dos entrevistas de dos consejeros, ¿no? Exactamente, sí. donde ellos García argumentaban decían que en la práctica no había razones hoy para hacer un proceso de, digamos, intervención, pero en ese momento estamos hablando de que el tipo de cambio nominal estaba en torno a 910, 915, hoy está en 1.000 pesos. Es decir, ha habido una aceleración de la depreciación muy fuerte en medio de una caída importante del precio del cobre en el mercado internacional que se ha desplomado.
Por lo tanto, lo que sería necesario es para el mercado es que el Banco Central pudiese hacer mucho más transparente su posición en un escenario donde estamos llegando a un nivel históricamente alto y si bien los 1.000 pesos no dicen nada en la práctica, es un precio como cualquier otro, pero sí obviamente da una señal inequívoca que hay un proceso de depreciación muy fuerte y muy acelerado, que es en cierto modo lo que más inquieta hoy el mercado y por lo tanto es importante que el banco, considero, dé una posición mucho más clara al respecto. Ahora, teniendo en cuenta esto, el Banco Central tiene los instrumentos para hacer intervención cambiaria, operaciones spot, operaciones forward, es decir, para señalizar un proceso de intervención para tratar de contener parcialmente el alza que hemos visto en los últimos días. Ahora, sabemos que las intervenciones del Banco Central pueden ser verbales, es decir, advertencias de que va a hacer algo o definitivamente hacer algo. Intervenir concretamente hoy día sería salir a vender dólares de la reserva, pero si el mercado está con la fuerza que está operando, los agentes del mercado, la oferta y la demanda, puede ser también peligroso o el que sea improductivo, es decir, que el Banco Central salga a vender y que el mercado pase por arriba de esa decisión y siga a la alza, porque entonces pierde una cierta credibilidad o capacidad de acción el Banco Central. Eso es completamente cierto. Por eso es crucial tener en cuenta el proceso que está viviendo el banco en cuanto a la decisión si intervenir o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos lo que pasó con el Ministerio de Hacienda hace más de 10 días, cuando salió, digamos, a ofertar dólares en la economía, en torno a 5.000 millones de dólares, y realmente en la práctica no ha pasado nada. ¿Ya? Perdón, pero anunció liquidación hasta por 5.000 millones de dólares. Claro, no las ejecutó todas necesariamente, no sé cuántas alcanzó, eran paquetes de 200. No sé cuántas alcanzó a ejecutar. Claro, pero en ese sentido vemos que en ese proceso que hizo el ministerio realmente no tuvo un impacto relevante en cuanto al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que vemos es que los factores que explican el alza hoy por hoy son factores más de índole externo. Por lo tanto, el Banco Central tiene esa, en cierto modo, situación en donde tiene que evaluar si efectivamente gastar reservas internacionales que hoy por hoy no son altas. Es decir, hoy las reservas son cercanas a 46.000 millones de dólares, que aproximadamente son el 15% del Producto Interno Bruto. No son un nivel alto de reservas. Por lo tanto, el Banco Central puede quemar reservas internacionales y realmente tener un impacto muy marginal en cuanto al tipo de cambio. Por los elementos estructurales que están explicando el alza. Por lo tanto, el banco tiene que desarrollar el proceso de análisis si su intervención, si es que se llegase a dar, realmente podría tener un impacto no relevante en el mercado. Y también comparado con la situación que habíamos visto en noviembre del 2020, donde sí efectivamente el banco cuando interviene, efectivamente sí tiene un impacto importante en el mercado cambiario. Volvamos a los factores. Ya he insistido dos o tres veces en que los factores fundamentales de tu juicio son los externos, ¿no es cierto? Precio del cobre, posible recesión, alza de tasa en los Estados Unidos, todos esos son factores que pegan directamente en la valoración del peso en nuestro mercado local. ¿Qué pasa con los factores internos, domésticos, Juan? Mira, aquí varios elementos a considerar. Una parte es que tenemos una economía que si bien este año ha mostrado una mayor resiliencia, fundamentalmente una menor desaceleración de la esperada, lo que nosotros vemos es una economía que va a tender a estancarse, principalmente para el año 2023, eso es lo que espera el Banco Central. Y también hay un elemento que sin lugar a dudas es transversal, que es la incertidumbre económica y política que tenemos el día de hoy. Y eso se ha instalado en Chile desde los eventos de octubre del 2019 y el tipo de cambio en cierto modo tiene una prima de riesgo político, por decirlo así, en la cual obviamente hace que esté más depreciado estructuralmente respecto a sus fundamentales. Y eso ya se ha comentado en varias ocasiones. Y hoy por hoy tenemos un escenario constitucional muy incierto. Independientemente del resultado que tengamos, sabemos que esto no va a terminar el 4 de septiembre. Entonces, lamentablemente, el tipo de cambio está capturando parcialmente este proceso de incertidumbre que se ha instalado en el país. Y también hay elementos asociados a nivel mucho más coyuntural, como por ejemplo puede ser el tema de la discusión de la reforma tributaria. Pero sin lugar a dudas considero que hoy por hoy el tema constitucional es el que está más gatillando un elemento de incertidumbre en la economía local. ¿Y tú crees que hay forma de determinar si, por ejemplo, cómo se comportan las encuestas genera más o menos incertidumbre o es cualquiera de los dos por igual? ¿Qué pueden medir ustedes? Es que lamentablemente hoy el resultado que llegue
de la votación de 4 de septiembre va a ser muy estrecho, cualquiera sea el resultado. Y lamentablemente, en cierto modo, el proceso constitucional no logró una gran, digamos, convocatoria y apoyo. Por lo tanto, lo que se espera un poco es que el proceso siga abierto, ya sea que gane el apruebo y se empiezan a buscar un conjunto de reformas a un texto que ya se nota que tiene ciertas falencias, o que gane el rechazo y en cierto modo ahí tendría que haber una negociación política. Pero eso que implica que obviamente el tema constitucional en Chile no se va a cerrar. Y esto genera incertidumbre en el mercado. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones de estabilidad que uno espera en una economía sana no se va a lograr, por lo menos desde el punto de vista político. Por lo tanto, hoy el tipo de cambio captura parcialmente, insisto, este elemento estructural desde hace ya tiempo atrás. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. José, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos noticias y contenidos del portal 24horas.cl. ¿Qué destaca en este momento? Alza inédita en bencinas. ENAP informa incremento de más de 20 pesos para el combustible de bencinas de 93 octanos. Eso es, más detalles 24horas.cl. Veamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 2 grados con 5 décimas. El cielo está parcial. Para mañana y pasado, jueves y viernes, tendremos la siguiente situación. Ambos días despejados, mañana máxima probable de 16 grados, en tanto el viernes los termómetros como mucho deberían llegar a 15 grados. Revisamos otras 2 regiones del país, vamos. Algarrobo en la región de Valparaíso, en la costa, despejado, máxima probable 16 grados para mañana. Y en San Fernando, aquí a la salida al sur, centro-sur, zona central-sur, región de O'Higgins en San Fernando, habrá cielo despejado y una máxima probable de 15 grados. Hoy se cumplen 2 años desde la muerte de un maestro de la música moderna, el destacado compositor italiano Ennio Morricone. A los 91 años fue su muerte, por lo tanto su legado es generoso. Como legado, Morricone dejó unas 500 bandas sonoras que lo consagran para siempre como uno de los más prolíficos e importantes e influyentes en la historia del cine. Ennio Morricone fue galardonado con el premio Princesa de Asturias del Artes 2020 y compuso las bandas sonoras de memorables historias del cine, como por ejemplo Trilogía del Dólar, La Misión, Cinema Paradiso, entre tantas otras. Estuvo en Chile al menos una vez, por lo que yo recuerde, al menos una. Además, el compositor recibió un Oscar honorífico en 2006 y ganó el Oscar a la mejor banda sonora el 2016. Así que, película dirigida por Tarantino en su momento. Con Ennio Morricone de fondo, qué mejor para irse a dormir en silencio. Buenas noches, gracias por